Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer y como siempre estoy acá para leerles una historia de crimen real que yo no conozco. Es primera vez que yo voy a leer esto para mí, para ustedes, y voy haciendo comentarios entre medio. Después nuestro editor José le mete imágenes, memes, videos, fotos y cosas que complementan a esta historia. Vamos a comenzar de una vez con este cuento. Esta es la historia de Michael Fagan, el merodeador del Palacio de Buckingham. Como buen escocés independentista, hay una cosa que no me cabe en la cabeza: el amor de los sureños por su maldita realeza. Siempre haciendo desfiles, cantando acerca de ellos, hablando de sus bebés, coleccionando tazas y cucharillas con sus caras, están obsesionados. Recuerden que esto lo escribe Callum, que es escocés. Yo no soy escocés, ni soy independentista, en este sentido. Los escoceses son muy conflictivos. Así que, naturalmente, es de esperar que hayan invertido mucho tiempo y dinero en proteger a sus queridos miembros de sangre azul de cualquier daño, ¿verdad? Pues no, en el pasado esto no era para nada una prioridad, como lo demostró un infame incidente del verano de 1982. Fue entonces, en un contexto de crecientes disturbios civiles, cuando el Palacio de Buckingham sufrió uno de los mayores fallos de seguridad de la historia moderna, el cual pudo haber puesto en peligro la vida misma de la jefa del Imperio Británico. Esta es la historia de cómo un hombre, con nada más que su ingenio y un toque de locura mezclada con drogas, logró entrar en uno de los lugares más sagrados de Inglaterra, la habitación de Su Alteza Real. Este cuento, para los que han visto la serie The Crown, esto ocurre allí, claramente adaptado para el sensacionalismo de la televisión, así que seguramente aquí nos vamos a enterar del cuento como fue de verdad y además con detalles adicionales. Vamos a ver. Un brusco despertar. Bueno, después de abusar un poco de los estereotipos con esta introducción, debo decir que no tengo nada en contra de su majestad personalmente. La anciana ha pasado por muchas cosas durante su mandato como nuestra indiscutible diosa emperatriz. 70 años de guerras, agitación política y problemas familiares muy públicos. Me refiero a ti, Príncipe Andrew, que ese chisme está buenísimo. Sin embargo, lo que ocurrió a las 7:15 de la mañana del 9 de julio de 1982 fue uno de los episodios más extraños e inquietantes de su reinado. Nuestra casi inmortal jefa de Estado acababa de cumplir 56 años, en lo que sería una de las épocas más duras de su reinado. Era una mañana de verano como cualquier otra. El guardia de seguridad apostado en la puerta de su majestad había salido como de costumbre a las 6 de la mañana, mientras uno de sus principales lacayos sacaba a los corgis a pasear y una criada sobrecargada de trabajo limpiaba algunas de las 240 habitaciones del palacio. Caray, la reina estaba sentada en su cama, reflexionando sobre lo que iba a hacer durante el día. Tal vez haga bailar a mi bufón por sobras de carne, o tal vez bombardee a alguno de esos molestos argentinos. ¡Oh, wow! De repente, sus reflexiones reales fueron interrumpidas por el chirrido de las bisagras de la puerta. Su majestad se puso en guardia, con la vista de la puerta oscurecida por una cortina de terciopelo que rodeaba su cama y que, segundos después, fue arrastrada hacia un lado, para revelar a un tipo de pie, sin zapatos y con sangre goteando de una mano. En esa misma mano había un puñal de cristal. La reina se congeló y luego exclamó con la voz más elegante que se puedan imaginar: ¿Qué está haciendo usted aquí? El merodeador del palacio, el origen. Entonces, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Quién era este loco de ojos desorbitados que ahora tenía una de las personas más poderosas del mundo a su merced? Bueno, lo dije en serio cuando lo describí como un tipo, no como un agente de la KGB o un sicario del IRA, nada más lejos de la realidad. Se llamaba Michael Fagan y era un pintor decorador sin trabajo de Islington, Londres. El hijo mayor de una familia de clase trabajadora, tenía 30 años y era padre de 4 hijos, recientemente separado de su esposa. Frustrado y perdido, había empezado a vagar por las calles de la capital por la noche, con una lata de cerveza en la mano, en busca de un propósito. En una de esas noches se dirigió por casualidad a la ciudad de Westminster, pasando por la residencia de la familia Windsor. Todavía era temprano y los alrededores del Palacio de Buckingham estaban vacíos. Pasarían aún varias horas antes de que la multitud de turistas llegara a fastidiar a los guardias de los sombreros ridículos. Esos videos de esa gente fastidiando a los guardias que tienen su trabajo ahí, por más que sea, y tratan como de hacerlos salirse del protocolo. Todas esas personas merecen un cachetón bien dado. No pueden ser así abusadores y fastidiosos y cringe. Pues Michael tenía las calles para él solo. Contempló el esplendor del enorme palacio a la luz del amanecer, 775 habitaciones de pura gloria británica, y se le ocurrió una idea atrevida. Apuesto que podría escalar eso.
loquito. Momentos después estaba trepando por la reja de hierro forjado del perímetro. Sin que nadie lo viera, trepó 4 metros hasta la parte superior de la reja, se elevó por encima del alambre de púas y se pavoneó por el césped del palacio. Con la fuerza y la valentía que solo da la cerveza barata, trepó más de 20 metros por una tubería de desagüe hasta una ventana abierta en los pisos superiores. Por desgracia, esa ventana daba al dormitorio de una camarera, que gritó al ver su encantador rostro asomarse por el alféizar de la ventana. Pensando sobre la marcha, Fagan se escabulló por la ventana mientras la criada corría en busca de ayuda y encontró un escondite en una de las habitaciones adyacentes. Para cuando llegaron los guardias, nuestro hombre estaba bien escondido y la camarera, como un personaje nulo de videojuego con pésima inteligencia artificial, afirmó: debo habérmelo imaginado. Oye, amiga, pero no puedes pensar que te lo imaginaste. Si tú estás en el palacio de la reina, como que tú tienes que, igualito, si tú piensas que te lo imaginaste, hay que revisar. Peligrosísimo. La policía atribuyó su avistamiento a una imaginación hiperactiva, debido a que había asistido a una sesión de espiritismo unas noches antes. Como me veo obligado a decir con frecuencia, no lo estoy inventando. Después, Fagan, con sus jeans y su sudadera manchada de cerveza, pudo pasearse por el palacio sin restricciones. Después, contó a un tribunal. Entré directamente. Me sorprendió que no me capturaran de inmediato. Podría haber sido un violador o algo así. Sabía que podía romper el sistema de seguridad porque era muy débil. Lo sorprendente es que tenía razón. Fagan pudo pavonearse impunemente por los pasillos hasta llegar a algunas de las zonas más sensibles del palacio. Tras unos minutos de deambular por el hogar de la familia real británica, se topó con un pasillo con los nombres de los principales príncipes y princesas en las puertas. Y para ser un lugar destinado a hospedar, bueno, yo me imagino que con tantas habitaciones tiene que haber plaquitas con el nombre del que duerme ahí, porque qué confusión. Y para ser un lugar destinado a hospedar a la realeza era bastante decepcionante. Fagan dijo que el palacio era muy ordinario, con decoraciones polvorientas y suelos chirriantes. No creo que hayan gastado mucho en decoración. Un poco incómodo para la reina que un tipo desempleado de Islington piense que su casa es una Mientras paseaba por las habitaciones de algunos de los miembros más poderosos de la realeza británica: la princesa Ana, el príncipe Carlos, la princesa Diana. Sí, aparentemente las parejas reales duermen en habitaciones separadas, ya hemos comentado algo por ahí, y empezó a preguntarse cómo demonios no lo habían atrapado todavía. Sin alarmas, sin cámaras, sin guardaespaldas armados, te enfrentarías a una seguridad más fuerte en cualquier oficina pública, pero por el momento tenía mayores preocupaciones que eso. Encontré habitaciones que decían habitación de Diana, habitación de Carlos. Todas tenían nombres, pero no pude encontrar una puerta que dijera baño. ¡Wow! Todas esas habitaciones, pero ningún retrete a la vista. Y el amigo Mike había estado bebiendo mucha cerveza toda la noche, por lo que la situación era urgente. Como no quería manchar el palacio meando el antiguo y polvoriento suelo, buscó frenéticamente un lugar discreto y digno para hacer sus necesidades y fracasó. Todo lo que encontré fueron unos contenedores con la frase comida para corgi escritos en ellos. Me estaba muriendo de ganas de ir al baño. ¿Qué iba a hacer? ¿Mear en la alfombra? Tuve que orinar en la comida para corgi. No te creo, de verdad le hizo pipí a la comida de los perros. ¿Qué le pasa? ¿What? ¿Esto es en serio? Seguro que eso es una especie de traición. No, esos perros deben tener algún tipo de título nobiliario o algo así que haga ilegal orinar en su desayuno. Y me encanta la forma en que lo hace sonar como la única decisión razonable y lógica también, como que si no fuese lo más razonable simplemente irte al No podía encontrar el baño, así que tuve que mear en la comida del perro, normal, así, normal. Ese es el tipo de lógica que solo tiene sentido para el tipo más borracho de la fiesta. En fin, después de ocuparse de su problema más inmediato, Fagan se centró en lo que debía hacer a continuación. No quería molestar a ningún miembro de la realeza que estuviera durmiendo, pero tenía curiosidad por echar un vistazo detrás de algunas de esas puertas. Escogió una de ellas para curiosear y entró en el despacho del secretario real, donde había un montón de regalos encima del escritorio. Resultó que había entrado apenas 2 semanas antes del nacimiento del futuro rey de Inglaterra, el príncipe Guillermo. Para los que no saben, ese es el más alto y desgarbado, no el pelirrojo con la esposa estrella de cine. Entre los regalos para el niño y sus padres había una botella de vino para el príncipe Carlos. Con la adrenalina comenzando a disminuir su borrachera, Michael pensó para sí mismo: me la voy a tomar. Buscó un sacacorchos, sin éxito, por lo que recurrió a meter el corcho y beber directamente de la botella. Para su decepción, su gusto por el vino era tan pobre como su gusto por la decoración. Era un californiano barato, dijo después al Independent. ¿Qué vas a saber tú de vino barato o caro? Botella en mano, Lord Mike continuó su aventura, en lo que él llamó una sala del trono con 3 sillas de oro dispuestas en fila frente a él. Entonces hizo lo que todos haríamos en esa situación. Me senté en los tronos como ricitos de oro y los 3 osos. Sentado en un trono literal, observando los millones de libras de arte que colgaban de las paredes, bebiendo vino barato y comiendo trocitos de la reserva real de queso, el intruso empezó a pensar: bueno, esto se está volviendo un poco tonto.
Imagínate paseando por la Casa Blanca de madrugada, bebiendo el vodka de Ronald Reagan y jugando con el gran botón rojo de su escritorio. Eso no pasaría. Bebí el vino porque estaba esperando que viniera alguien. No encontré a nadie, así que dije, a la y salí y me fui a casa. Así, normal, este tipo estuvo ahí vacilando en el palacio. Después se fue, ya, sin mucho rollo. Y le meó la comida a los perros. No lo puedo creer. Ese detalle de verdad increíble. Pedazo de loco. Estaba intentando entregarse abiertamente, pero ni siquiera así pudo encontrar a nadie con quien autodenunciarse. Así que, tras varias horas de su aventura ilegal en el Palacio Real, un perplejo Fagan se limitó a volver sobre sus pasos hasta la ventana abierta. Se deslizó por el tubo del desagüe, volvió a saltar la reja y se fue a su casa a descansar. Tranquilito. Entró y salió del palacio sin ningún problema. La única señal de su visita fue una botella de vino vacía, dejada en el suelo del pasillo. Supongo que uno de los siervos recibió unos cuantos latigazos por eso. Lo que sin duda habrás notado es que en esta visita nunca se encontró con la reina. ¿Dónde está la parte de la navaja de cristal y la sangre? Bueno, ese pequeño y dramático episodio aún está por llegar. Verán, o Michael Fagan tenía al máximo sus stats de sigilo, o la seguridad del Palacio de Buckingham en los años 80 era una de las peores del mundo, porque pudo entrar varias veces. Sí, de verdad, ¿qué clase de seguridad es esa? Porque sí, por más que sea muy grande, que sean 700 habitaciones, ahí debería haber mucha más seguridad. Muy negligente la seguridad en ese palacio. Esa pequeña fiesta de vino y queso que acabo de describir fue solo la primera de 2 entradas, y si lo hubiera dejado así, nunca nadie habría sabido nada. El nombre de Michael Fagan estaría ausente de los libros de historia, y él habría pasado el resto de sus días intentando desesperadamente convencer a la gente de su descabellada historia en su pub favorito. Pero no pudo mantenerse al margen, y su historia no tardaría en aparecer en la portada de todos los periódicos del país. Una cita real. Esa primera intrusión que acabo de describir ocurrió el 7 de junio de 1982 y supuso el comienzo de un verano muy ajetreado para Fagan. Apenas 3 días después de beber vino barato en el palacio, su colapso mental se intensificó de forma drástica. Robó un coche en Islington para intentar llegar a Stonehenge y encontrar a su esposa, de la que estaba separado. Su misión no tuvo éxito y solo le valió un espacio en la cárcel de Brixton durante las siguientes 3 semanas. Todo un contraste con el Palacio Real, me imagino. Mientras estaba dentro, Fagan volvió a pensar en el palacio y empezó a preguntarse qué otros descubrimientos podría haber detrás de todos esos cientos de puertas cerradas. ¿Qué más podría descubrir en él? En sus propias palabras dijo: volví porque pensé, qué atrevido que pueda andar por ahí. Muy atrevido, Michael. Llámalo curiosidad, llámalo un desenfreno mental absoluto, llámalo como quieras, llámalo poor judgment. En cualquier caso, Michael Fagan estaba decidido a entrar en ese palacio de nuevo, y así, cuando su familia lo fue a buscar, siendo un hombre libre bajo fianza, se propuso volver. Cuando su familia lo recogió en la puerta de la cárcel y le preguntó qué iba a hacer con su libertad después de 3 semanas encerrado, les dijo que iba a ir a visitar a su novia Elizabeth Regina. Loquito. Y esta gente, jajaja, sí, qué risa, qué bicho tan loco, y no le prestaron atención. La segunda entrada fue, si pueden imaginarse, aún más ridícula que la primera. Esta vez Fagan se acercó al palacio un poco más tarde, sobre las 6:45 de la mañana del 9 de julio. Además, bueno, el amigo también hay que darle puntos ahí porque era tempranero. A quien madruga, Dios lo ayuda. Su plan debió desmoronarse enseguida cuando un policía que patrullaba por la calle vio a un tipo borracho y desaliñado trepando por la reja del palacio. El policía lo comunicó por radio al puesto de vigilancia del palacio y se limitó a seguir con su día. No es mi palacio, no es mi problema. Al parecer todos eran muy permisivos con los borrachos deambulando por el terreno, porque nadie en el palacio hizo un seguimiento del reporte. Ni siquiera cuando Michael Fagan volvió a pasearse por el césped del palacio y se subió a un tubo de desagüe. Ni siquiera cuando se precipitó a través de una ventana abierta a la galería que alberga la colección de estampillas reales, lo que provocó que se disparara la alarma cuando cayó al suelo. Los guardias de turno supusieron inmediatamente que se trataba de una falsa alarma y la desconectaron. Me imagino que qué se van a estar imaginando que nadie se va a estar metiendo en el palacio. Porque a lo mejor hay un poco ahí como de psicología inversa. Como de ya, esta cuestión es este palacio gigante, como la realeza, toda la seguridad que esto debe tener, imposible meterse allí. La realidad era otra. Y pues estos tipos, los guardias, imagínenselos además tratando de entender o de aceptar que alguien hay un intruso allá adentro. Es prácticamente imposible para sus mentes, por no revisar completo. Entonces este tipo se metió y entró a la galería donde estaba la colección de estampillas reales. Entonces, tampoco eran estampillas comunes y corrientes. De paso, se estima que las estampillas de la reina tenían un valor combinado de $100 millones. Esto me parece una ridiculez completa. No es posible. No sé, y era algo que quería preguntar,
Opinen acá en este episodio, me interesa saber cuál es su opinión acerca de la realeza, el tema de la realeza. A mí me parece ya hoy en día eso una ridiculez. En su momento supongo que tuvo cierta importancia, pero hoy en día es una ridiculez. Es como una gente ahí viviendo gratis, básicamente, los demás, porque tampoco es que trabajan, digamos, como que en verdad todas estas cosas, toda esa plata, podrían simplemente retirarse y hacer sus vidas felices con ese poco plata, pero no. Tienen que estar allí como manteniendo además como esta postura y manteniendo como esta imagen. A mí de verdad todo eso ya me parece una ridiculez, así que opinen aquí acerca del tema de la realeza. Entonces, Fagan podría haberse hecho con una fortuna en estampitas adhesivas, pero su misión no era robar. Probó las puertas de salida del Museo de Estampillas y las encontró todas cerradas, así que en lugar de eso, volvió a salir por la ventana y continuó subiendo por el tubo de desagüe hasta el tejado del palacio. Allí decidió quitarse las sandalias y los calcetines, que es la única parte de la historia a la que no encuentro ninguna explicación, lo que significa que es lo que más me obsesiona. Después de descalzarse inexplicablemente y seguir adelante, se paseó por las tejas hasta llegar a una ventana abierta que conducía al despacho de Sir Peter Ashmore, ex vicealmirante y señor de la casa. Por suerte para Fagan, el señor no estaba en ese momento, por lo que era libre de pasearse por su habitación todo el tiempo que quisiera. Aunque la simple curiosidad pudo haber sido lo que lo inspiró a regresar, Fagan también estaba lidiando con algunas cosas más profundas en ese momento. En el despacho del exalmirante, algunas ideas más oscuras empezaron a aparecer en su mente. Más oscuro que mearle la comida a los perros. Wow. Fagan vio un cenicero de cristal sobre el escritorio y decidió romperlo contra el suelo, cortándose la mano en el proceso. Cogió el trozo más grueso y afilado y salió al pasillo, decidido a encontrar el dormitorio de su majestad. Obviamente, Fagan no tenía ni idea en qué parte del palacio podía encontrar el dormitorio de la reina, pero sabía que probablemente tenía todo el tiempo que necesitaba. Y bueno, imagínate recorrer todo ese montón de habitaciones. Caminaba descalzo por el palacio, había dejado los zapatos en el techo y había una mujer pasando la aspiradora. No dijo nada, se limitó a mirarme y debió pensar que yo era parte del personal del palacio. A lo mejor simplemente no le importaba un Ah, sí, ese es el tipo sin zapatos que viene a arreglar las cañerías con un trozo de vidrio ensangrentado. Una vez más, alguien tiene que arreglar la inteligencia artificial de estos personajes. Sin un minimapa que lo ayudara, Fagan tuvo que idear su propio sistema de navegación, usando las pinturas de las paredes. Supongo que con eso quería decir que cuanto más elegantes fueran los cuadros, más cerca estaría de los aposentos de la reina. Tiene un poco de sentido eso. Por el camino se las arregló para hacer saltar otra alarma de intrusión, que fue rápidamente desactivada por los guardias. ¡Ay, para no despertar a la reina! ¡Shh! Imbéciles. Y tras unos 15 minutos de búsqueda, encontró la habitación que buscaba, en parte gracias a la pura suerte. Hay 700 habitaciones en el palacio y la primera en la que entré fue su dormitorio. Aunque la habitación estaba etiquetada con su nombre, Fagan no podía creer que un dormitorio tan pequeño y normal pudiera albergar a la persona más poderosa del país. La sencilla puerta marrón no se ajustaba en absoluto a sus expectativas de un dormitorio real. No había joyas ni marcos dorados. Giró con cuidado el pomo y entró tranquilamente. La habitación era pequeña, demasiado pequeña para una monarca, pensó. Pero sin duda había alguien allí. Una cortina cubría la cama, pero pudo ver la silueta de alguien recostado contra los cojines detrás de ella. De nuevo, pensó que era demasiado pequeña para una monarca. Seguramente la reina era más alta que eso. Spoiler, la minúscula reina mide 1,53 metros. Yo me imagino que ahora mide menos porque la gente mientras envejece se achica. Se acercó lentamente para no despertar a quien quiera que estuviera durmiendo allí. Pensó en devolverse y salir por la puerta de nuevo, pero la curiosidad pudo más. Fagan movió la cortina a un lado para echar un vistazo. Para su sorpresa, era de hecho la reina, y aún más para su sorpresa, no estaba durmiendo. Isabel, atónita, se sentó de golpe y miró al intruso a los ojos. Los dos estaban igualmente sorprendidos. Michael Fagan, de pie, sin zapatos y con sangre goteando de su mano. Y la reina de Gran Bretaña, sentada en la cama en pijama y con mal aliento, justo donde los dejamos al principio de la historia. Acerca del vidrio, Michael Fagan planeaba asesinar a la reina al estilo de una venganza carcelaria. No exactamente. El cuchillo era para él mismo. Estando en un lugar bastante oscuro emocionalmente, Fagan planeaba cortarse las venas delante de su majestad. ¿Ustedes se imaginan esta locura? Pobrecito este tipo, ¿por qué cosa estaba pasando? Bueno, en la serie, en The Crown, lo pasan así como muchos conflictos con la esposa, que la esposa como que no le presta mucha atención, lo rechaza muchísimo, y también ahí lo ponen como que estaba pasando por temas de plata y de trabajo, así como estaba metido en un súper hueco. Pero imagínate tú pensar en la locura de no solamente mearle la comida a los perros de la reina, sino además traumarla de por vida, cortándote las venas y suicidándote en el palacio delante de ella en su cuarto. Imagínense ese pedazo de rollo. Cuando llegó el momento, esa idea se esfumó. Se quedó paralizado como conejo encandilado. Después de unos instantes, su majestad soltó. ¿Qué haces aquí?
Lo cual es una pregunta muy razonable cuando alguien irrumpe en tu dormitorio, seas de la realeza o no. Fagan se quedó boquiabierto. La reina tocó el timbre de emergencia junto a su cama, pero el guardia en la puerta se había ido a las 6 de la mañana, como indica el protocolo establecido. Según el relato de la propia reina, incluso trató de llamar a la policía del palacio por teléfono, pero como ella mantuvo su habitual comportamiento tranquilo y sosegado, no lo trataron con mucha urgencia. En serio, a estas alturas el IRA debió de lamentarse por no haber tenido la idea antes. Es casi como si sus protectores quisieran que le pasara algo malo. Ya yo lo comenté en un episodio acá, pero por si acaso alguien no sabe, el IRA es algo así como una organización como paramilitar separatista de Irlanda, o fue en su momento, responsables de un montón de atentados, incluso un atentado contra alguien ahí de la realeza. No me acuerdo contra quién fue en este momento, pero le explotaron un bote por ahí a alguien ahí de la realeza. Y bueno, nada, esa gente lo que quería era como eso, una Irlanda separada y unificada fuera de todo el tema del Reino Unido. Así que se pelaron esa oportunidad. No vale, mentira, qué feo, no lo justifico. Sin ayuda inmediata, la reina Isabel II, como explicó Fagan después, pasó por delante de mí y salió corriendo de la habitación, sus pequeños pies descalzos corriendo por el suelo. Así, nuestros ricitos de oro se quedó solo en el dormitorio de la reina, con unos momentos libres para asimilar una vez más lo aparentemente normal y poco emocionante que era la vida real. Ella no tenía una cama con dosel y tenía una pequeña cosa donde hace sus tés y cafés, por si alguna vez te has preguntado por estas cosas. Volviendo allí un poco al comentario que hice acerca del tema de que no estoy como muy de acuerdo ya hoy en día con el tema de la realeza, me parece toda una ridiculez y toda una farsa, pero me encanta ese chisme y toda esa historia y todos los significados y los detalles y los protocolos y toda esa cosa, y en especial me encantan los escándalos. Y ese escándalo que hay por ahí, que han tratado de tapar un poco con el príncipe Andrew y Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, pedazo de cuento, busquen por ahí si no están muy enterados porque se van a quedar locos. Al menos esta vez, Michael Fagan no tendría que buscar a alguien para entregarse. La reina había conseguido finalmente algo de ayuda y estaban en camino para detener al intruso. Si esta historia se hubiera desarrollado al otro lado del Atlántico, una docena de agentes del servicio secreto habrían rodeado la habitación y hubiesen convertido a este señor en un colador con ese montón de balazos que hubiese recibido. Pero en Gran Bretaña se hacen las cosas un poco menos cinematográficas, más Downton Abbey y menos Casablanca o Black Hawk Down. Sin su guardia policial, la única línea de defensa de la reina contra asesinos y secuestradores era un educado criado y unos cuantos perritos gordos. Mientras corría por el pasillo, el lacayo principal de Isabel volvía de pasear a los corgis y de inmediato ella le quitó los perros de las manos y lo mandó a ocuparse de Fagan. Como cuenta nuestro intruso, entonces entra un lacayo y me dice: amigo, parece que necesitas un trago. Un trago, como 4 botellas yo creo que a estas alturas. Las secuelas. Ese lacayo podría dar una clase magistral de control. Ofrécele un whisky a un borracho y será tu mejor amigo. Y me complace decir que se tomó su trago. Se llamaba Paul Wybrew, que es un nombre gracioso para alguien que te ofrece un trago, ¿no? Me llevó a la despensa de la reina, al otro lado del piso, donde supongo que cocina sus legumbres horneadas y sus tostadas y lo que sea, y me llevó una botella de Famous Grouse. Me quedé en shock. Otro golpe devastador para la realeza, que el tipo desempleado de Islington pensara que sus habitaciones y su whisky también eran una... Después de unos cuantos tragos de Grouse y una charla con el lacayo, 2 policías del palacio ridículamente ineptos llegaron finalmente para llevar a cabo las formalidades. ¿No será que se tardaron en llegar porque estaban del otro lado? Y esa mide como 1 kilómetro y entonces tenían que recorrer todo ese... No, mentira. Ustedes saben que simplemente fue flojera y estupidez. Creo que no habían arrestado a nadie en años. Cuando uno sacó su libreta, el otro se sintió tan aliviado de que la tuviera. Creo que solo eran unos viejos que se paraban en la puerta y dejaban entrar a los autos. Era un trabajo de jubilación muy cómodo. Una vez que los 2 viejos policías recordaron cómo usar las esposas, tomaron a Fagan bajo custodia y lo sacaron del lugar. Nunca llegó a despedirse de Isabel. Una vez que lo llevaron a la comisaría, empezó la parte más confusa de la historia. Uno esperaría que irrumpir en el dormitorio de la reina con un arma blanca fuera un delito bastante grave. Sin embargo, cuando los policías trataron de determinar qué cargos presentar contra Michael Fagan esa mañana, llegaron a la conclusión de que en realidad no había cometido ningún delito. ¿Cómo no? En lugar de allanamiento de morada, su pequeña excursión se encuadró legalmente en el cargo menos grave de intrusión. En ese momento solo era un delito civil, por lo que Fagan nunca fue acusado de ningún crimen. Esto es una locura, de verdad. Como que no les pasó nunca por la mente que alguien se les podía llegar a meter en ese palacio.
Después de no sé cuántos cientos de años esa gente reinando. Absurdo. Bueno, mentí un poquito. Ok, Callum. Después de confesar la primera entrada y presentarse en el Tribunal Supremo, sí lo acusaron de robo por beberse el vino de Príncipe Carlos, lo que parece extremadamente significante comparado con lo que yo esperaba. Tal cual. Al final, incluso ese cargo fue retirado cuando Michael fue ingresado para una evaluación psiquiátrica que debería haberse realizado hacía tiempo, y acabó pasando 3 meses en un centro de salud mental. Comodito, ni siquiera fue para la cárcel. Mientras Michael trabajaba en su crisis mental de forma más controlada y segura, los medios de comunicación hacían lo contrario, perder la cabeza por completo con su historia. Michael fue apodado el merodeador del palacio, y el público no se ponía de acuerdo sobre si era un peligroso traidor o una absoluta leyenda. Al parecer, su propio padre sufrió un ataque al corazón por el estrés de ser acosado por los medios de comunicación. Tras su liberación, Fagan fue bombardeado con solicitudes de entrevistas por parte de la prensa sensacionalista, que estaba desesperada por conocer todos los detalles sórdidos de su visita. ¿Qué parejas reales dormían en camas diferentes? ¿Qué tipo de camisón llevaba su majestad? La respuesta: intenté mantenerlo a raya y dije que llevaba un camisón de estampado Liberty hasta las rodillas, aunque en verdad no me di cuenta de lo que era. Mientras los periódicos llegaban al meollo de las preguntas realmente importantes, otros se preocupaban de cosas más frívolas, como por ejemplo, ¿cómo pudo un tipo cualquiera entrar casualmente en la casa de la monarquía británica 2 veces y llegar a pocos metros de una de las personas más poderosas del mundo? La respuesta, como ya saben, es la incompetencia. Claramente lo sabíamos desde el principio, se dijo aquí. A pesar de los múltiples avistamientos y de las múltiples alarmas, nadie se molestó en hacer un seguimiento. Al parecer, todos tenían la impresión de que era trabajo de Dios salvar a la reina, lo que les permitía librarse del problema. El entonces secretario de Interior, Willie Whitelaw, incluso se ofreció a renunciar por el asunto, pero la reina le dijo que no era necesario. Probablemente no pueda decirse lo mismo de algunos de los agentes de policías del palacio, aunque la historia no escatima ni una nota a pie de página sobre lo que ocurrió con ellos. Imagino que algunos de ellos siguen encadenados en un calabozo del palacio hasta el día de hoy. Aunque sin duda algunos perdieron sus carreras por el percance, Michael Fagan en realidad construyó la suya. Durante varios años gozó de la fama de ser ese tipo que entró en el palacio, lo cual es suficiente para llenar media década de su agenda con apariciones en distintos medios de comunicación. En 1983 incluso cantó en una versión de God Save the Queen de los Sex Pistols por un grupo punk llamado The Bullock Brothers. Cuando escuché la versión del señor Fagan de ese clásico antisistema, me di cuenta que habían suavizado un poco la letra. Es una especie de versión kids pop de la original. Por ejemplo, cuando Johnny Rotten canta Dios salve a la reina, no es un ser humano, Fagan murmura: Dios salve a la reina, un ser humano encantador. No tiene mucho sentido lo de punk, pero parece que Fagan no se atrevió a decir cosas tan horribles sobre su buena amiga Isabel. Según todos los informes, en realidad era un gran admirador de la realeza y nunca tuvo la intención de hacerles daño. Al final, su imagen de borracho adorable e ingenuo ayudó a disipar gran parte del odio que le llegó a través de los medios de comunicación. Su propia madre declaró a los periódicos poco después de su detención: tiene una imagen muy buena de la reina, me lo imagino queriendo simplemente hablar con ella y saludarla y discutir sus problemas y jugar ahí una partidita ahí de cartas de Scrabble. Su padre añadió: creo que habría tranquilizado a la reina de inmediato, podía hablar con cualquiera. Qué gente más idiota. Qué tierno, si podemos dejar de lado todo el asunto del intento de suicidio con el cenicero. Pero lo que es más importante, después de un reportaje erróneo en el New York Times poco después de la infracción, esta fue básicamente la versión aceptada de los hechos. Los periódicos publicaron que Fagan y la reina charlaron sobre la vida mientras ella esperaba que llegara la ayuda, que eso, así es como lo pintan en la serie. De hecho, hablan un rato ahí en la habitación. En realidad, es más probable encontrar esa versión retorcida de los hechos en internet que la nuestra, sacada directamente de la boca del caballo. Por eso sabemos que Fagan no estaba ahí para una cita de terapia real. De hecho, cuando le preguntaron por sus motivaciones 30 años después, durante una entrevista con The Independent en 2012, reveló un pequeño detalle que pinta todo el asunto con una luz aún más loca. La razón por la que pensó que irrumpir en el Palacio de Buckingham sería una buena idea fueron las drogas. Cantidades abundantes de drogas. Unos 5 meses antes del incidente, Michael se había frito la cabeza con una dosis masiva de sopa de hongos mágicos. Como que estuvo en la rumba del Titanic. Vean ese episodio, lo vamos a dejar por aquí una cosa. Olvide que se supone que solo debes tomar un pequeño bocado. 2 años más tarde todavía estaba bajando. Estuve volado con hongos durante mucho, mucho tiempo. Esto es posible. De verdad esto es posible. Que te metas así, no sé, 2 litros de sopita de hongo, de tecito de hongo, y te quedas soñándola así por años. No tenía idea. Seguro que al principio pensaste que este episodio trataba de un intento de asesinato real o algo así.
Nope, el hombre estaba fuera de sí por un viaje de hongos. Admito que probablemente implica que no es el narrador más fiable. Algunos detalles de la historia varían entre repeticiones, pero de todos modos me quedo con su versión de los hechos. Después de todo, el hombre merece un cierto nivel de respeto. Independientemente de las locuras que hayan hecho algunos de ustedes mientras estaban drogados, apuesto a que no se acercan al nivel de irrumpir en el palacio de Buckingham. Eso es algo de nivel histórico. ¿Dónde está ahora? La historia de la conexión real de Fagan termina más o menos aquí, aunque el epílogo de su historia es igual de entretenido. Una vez que su nombre se convirtió en una pregunta más de trivia en un pub, las apariciones en los periódicos se limitaron a los aniversarios del incidente o a las pocas veces que se vio en problemas legales después de eso. Como en 1984, cuando cumplió una condena de 3 meses con suspensión de la pena por agredir a un policía en una cafetería de Fishguard en Gales. O 3 años después, cuando una mujer lo denunció por estar corriendo en un terreno baldío cerca de un embalse de Londres sin pantalones y con una enorme erección. Digan lo que quieran, el hombre sí que ha vivido, pedazo de loco. En defensa de Fagan, él alega que esa segunda vez fue un malentendido. Dice que estaba fumando hierba y pescando con sus compañeros, y que se quitó los pantalones para sacar una red del agua. En cuanto a las acusaciones de erección, alega flacidez total diciendo: esta mujer no puede ser de este planeta, su marido debe ser así. What? Teeny weeny, short dick man. Inocente malentendido, nos pasa a todos, y por lo que sé, se aclaró sin ninguna condena penal. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su roce con la ley en 1997. Ese año, Michael y su exmujer, sí, se reunieron años después de sus irrupciones reales, fueron detenidos junto con su hijo por traficar heroína. What? Asegura que algunos de sus clientes eran personas importantes. Uno era el director de una empresa, el hijo de un lord. Todos eran gente de negocios y les gustaba acudir a mí. Señor Fagan, si por casualidad está escuchando, sería un honor escribir su biografía algún día. Después de que el juez leyera su condena de 4 años por conspiración para el suministro, Fagan le sonrió desde el pequeño banquillo de los acusados y le dijo: que tenga una buena Navidad. Esa fue la última vez que nuestro antihéroe volado fue enviado tras las rejas. Su vida tras la liberación ha sido relativamente tranquila. Sigue viviendo en Londres y concediendo alguna que otra entrevista a los periódicos de vez en cuando. La más reciente fue en 2020, con Emily Duggan del Independent, que se reunió con él en su entorno natural. En un pub de Wetherspoons, luciendo calcetines, sandalias, una parca de gran tamaño y un gorro de invierno con orejeras. Un aspirante al título de abuelo más vergonzoso de Gran Bretaña. Qué bueno ver a ese hombre de 72 años de nuevo de pie, después de un doble golpe con un ataque al corazón y COVID-19. Le va bien gracias a sus hijos, nietos y a su pareja de hace 17 años. Después de ver la forma en que el alegre jubilado se levantaba y bajaba de su asiento, Duggan le preguntó si seguía drogándose, ahora que ya es muy mayor. Le contestó con una rápida inhalación y una sonrisa descarada. Parece que al viejo le queda una última carrera en el palacio por los viejos tiempos. Señor, disfrute. Ya, ¿qué más va a hacer? Conclusión. Y esto nos lleva al final del episodio de hoy. Una sensacional violación de la seguridad que podría haber sido mucho más sangrienta si otro intruso hubiera llegado primero. Una historia de la noble y única misión de un hombre drogado, husmear en un palacio y mearle la comida a los perros de la reina. Eso creo que es lo más impactante para mí de esta historia. Y el crimen del siglo, que al final resultó no ser realmente un crimen. Si la historia de Michael Fagan te ha inspirado en casa para hacer un poco de intrusión ilegal en el Palacio de Buckingham o en otro sitio cultural de tu elección, ten en cuenta que ahora vivimos en una época muy diferente. Es casi seguro que te dispararán, te cortan la cabeza ahí en una plaza delante de la gente. En primer lugar, ahora es un delito saltar esa reja, y en segundo lugar, los poderes fácticos finalmente implementaron algunas medidas más estrictas para proteger a la reina de intrusos armados con cuchillos a mediados de los 80. Porque, como era de esperar, Fagan no fue el único en esa época, solo fue el más famoso. What? El año anterior a su entrada, un par de turistas alemanes saltaron la reja creyendo que conducía a Hyde Park. 2 meses más tarde, un joven fue encontrado vagando por el recinto y llevado para recibir atención psiquiátrica. Luego, el mismo año que Fagan, un joven de 25 años exhibió un cuchillo en el bolsillo de su abrigo para asustar a un par de guardias y entrar. En palabras de Michael Fagan, hizo un favor a la Casa Real al darles el mayor susto de todos y poner de manifiesto lo permisivos que eran sus protocolos. Quién sabe cómo habría evolucionado la historia británica si no fuera por este peculiar episodio. La gente más negligente del universo. Si todavía estás decidido a intentarlo tú mismo, cosa que no aprobamos, necesitarás mucho más que un par de latas de cerveza y un par de bolas de oro y un par de platos de sopita de hongo alucinógeno. La seguridad del Palacio de Buckingham ha añadido láseres con sensores de movimiento, barreras adicionales, sistemas de alarmas personales, CCTV y robots mayordomos con pistolas Gatling integradas en sus brazos. Esto último, exageración, probablemente.
Así que, de una manera muy indirecta, quizás todos los miembros de la realeza de Gran Bretaña deberían agradecerle a este intruso drogado el haber salvaguardado la longevidad sobrehumana de su amada monarca, y que continúe por mucho tiempo. Fagan dijo al Independent el año pasado: espero que viva hasta los 100 años. Si lo hace, le enviaré un telegrama de centenario. Esperamos lo mismo para usted, señor Fagan. Que Dios salve a nuestro merodeador del palacio, meador de comida de perritos reales. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. Si prefieres una versión horriblemente incorrecta y sentimental de esta loca historia, no busques más que el drama de Netflix de The Crown, lo que les estaba comentando hace rato. En la 4ª temporada de la azucarada serie biográfica de la realeza, cuentan la historia de cómo Michael Fagan, indignado con las injusticias de la Gran Bretaña de Thatcher, resolvió llevar sus quejas a lo más alto y tuvo una sentida conversación de 10 minutos con Lizzie sobre los niños hambrientos y la dignidad humana. Ni una sola mención a los hongos mágicos en todo el asunto. El propio Fagan dijo que eran puras tonterías, y sobre el actor Tom Brooke, que lo interpretó: en realidad soy más guapo y me parece que no tiene ningún encanto. Apéndice 2. Hay un último cabo suelto que atar antes de terminar. ¿Qué pasó con las sandalias? ¿Siguen ahí en el tejado como recuerdo de aquel fatídico día? No, de hecho, 2 años después del incidente, Fagan recibió un paquete del personal del palacio con sus sandalias y calcetines desechados, recién lavados y planchados. Un final feliz para todos. Qué cosa tan loca este cuento. Definitivamente, la televisión en muchos casos edulcora mucho los temas. Este cuento era mucho más interesante que lo que presentaron en The Crown. Qué locura esta cuestión. Les voy a hacer otra pregunta aquí, para que aprovechen y comenten ahí. Digan aquí, ¿a qué edad se muere la reina? ¿Cuánto creen ustedes que le queda a la reina? Yo creo que la reina va a llegar... Yo antes pensaba que no, pero yo creo que va a llegar a los 100 años. ¿Será que llega? Qué locura, pero bueno, nada. Gracias por ver este episodio y este pedazo de cuentos. Compártanlo. Comenten, den like, suscríbanse aquí en el canal, vayan allá a donde tenemos el podcast y también se pueden por ahí suscribir, nos pueden seguir, pueden dejar una estrellita, un rating, un comentario, una cosa. También nos pueden seguir en @casualcriminalist_es en Instagram y en TikTok también. Y con eso me despido de este episodio. Recuerden alimentar el algoritmo y compartir este episodio que está buenísimo. Nos vemos en otro. Muchas gracias. Chau.